A fines del mes pasado, un joven de 19 años llegó a un plantel de educación media superior en la universidad, vestido de manera estrafalaria, con una guadaña, y mató a uno de los compañeros. Este joven pertenecía, fíjense la palabra que uso, pertenecía a una comunidad incel. Bueno, ¿por qué hablamos de eso? Conectando nuestro tema de hoy con la semana pasada, que decíamos, como Pablo, pertenecemos a Dios. Pase lo que pase, pertenecemos a Dios. Si vivimos o si morimos, si pasamos tempestades o caminamos por el jardín del huerto, pertenecemos a Dios. Pero no todas las personas pertenecen a Dios. No todas las personas saben que pueden pertenecer a Dios si quieren, si abren sus brazos a la invitación de Dios. No lo saben. Y el punto es que todo ser humano tiene una necesidad de pertenecer. Ciertamente somos seres individuales. Nuestra personalidad es insustituible. Nuestras decisiones particulares deciden nuestro destino, pero al mismo tiempo, y lo decía un filósofo griego anterior a Cristo, somos zoopolitikon, es decir, animales que viven en sociedad organizada. Y sin esa sociedad, sin la familia, sin la pertenencia a unos amigos, sin la pertenencia a un grupo, a un pueblo, a una identidad, nos sentiremos incompletos, nos sentiremos deprimidos. Estaba viendo algunos índices, por ejemplo, el 35% de la población en nuestro país sufre depresión. Eso quiere decir que de cada 10 personas, más de 3 y cachito, sufren depresión. ¿Cuántos a nuestro alrededor? O por qué no pensar también nosotros, ¿no? No estamos exentos. Ni lo estoy diciendo en sentido condenatorio. Porque alguien aquí puede decir, pues yo me siento deprimido, pero no lo quiero decir porque me van a ver feo. No, es un problema real. Entre los jóvenes de 12 a 25 años se ha incrementado muchísimo el suicidio. Pero uno de los factores que está haciendo que los jóvenes se desvíen y se confundan es esa necesidad de pertenecer, pero que no saben a dónde pueden pertenecer. Decía yo que este joven que asesinó pertenecía a un grupo incel. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Pues es una palabra que alude a los célibes involuntarios. Es decir, aquellos que quisieran tener una pareja, unas relaciones sexuales, especialmente hombres, pero las mujeres, piensan ellos, sienten ellos, no les hacen caso. Sienten que nacieron feos y con mala suerte. Le llaman la píldora negra. Y es quizá una sensación que todos tuvimos alguna vez en la vida, ¿no? A mí las muchachas o los muchachos no me hacen caso. Nací muy feo. Pero el problema es que ahora hay comunidades o grupos en internet, en redes sociales, que se retroalimentan con este tipo de pensamientos
Y enseñan a los jóvenes o se enseñan mutuamente a odiar a las mujeres, a echarle la culpa de todo y a sentir que de alguna manera ellos tienen que vengarse de la vida o acabar con su vida, puesto que tuvieron la mala fortuna de nacer feos y sin suerte. Este joven pertenecía a ese tipo de grupos y por eso llegó con el deseo de matar a cuantos pudiera matar. Estas mismas redes sociales hacen que otros jóvenes se dediquen al acoso, o personas, incluso mayores. Al acoso en el sentido de la agresión, de la burla, la descalificación, o el acoso sexual. Igualmente, el deseo de pertenecer lleva a muchos jóvenes a la adicción, a cualquier tipo de adicción, especialmente a los estupefacientes, a las drogas ilegales. Porque al ir a una reunión, a una fiesta y donde me ofrecen algo para consumir, pues yo no quiero que me hagan a un lado, no quiero que se burlen de mí, quiero pertenecer, quiero sentir lo que ellos sienten. Y entonces muchos jóvenes que podrían no haber caído en las drogas, caen en las drogas. A tal grado que hoy eso se hace más complejo con una palabra mal utilizada que se llama narcocultura. Digo mal utilizada porque no es una cultura. Cultura es un término que debemos restringir solamente a aquello que efectivamente cultiva y hace crecer. El problema es que en series televisivas, en películas, en canciones, el mundo de la droga y del narcotráfico se exalta. Y entonces hay niños y jóvenes que quieren ser o pertenecer a esos grupos. Y algunos capos famosos son para ellos modelo. Las canciones y la admiración, y como digo, los mismos programas de video los ponen como un modelo que seguir. ¿Y por qué llegamos a estos absurdos? Porque hay una gran soledad y frustración en una generación que siente que no pertenece, pero necesita pertenecer y quiere pertenecer a toda costa. Hay muchas manifestaciones de cómo yo quisiera sentirme identificado y aceptado. Para muchos, desde la manera de cortarse el cabello, desde la manera de vestir, desde el uso de tatuajes o del tipo de música y de modas que acepto, el tipo de fiestas o de enervantes que consumo, el tipo de grupos con los que interactúo en redes sociales, es una interacción poco real. Alguna vez, usando los términos de un sociólogo actual, decíamos estas relaciones líquidas, tan a la distancia, tan lejos, que no son reales, pero que aíslan a la persona que se la pasa frente a su teléfono o frente a su computadora, creyendo que pertenece. Y que, insisto, unos a otros se aprueban y se estimulan, en muchísimos de los casos, a hacer lo malo. Este joven que salió de casa con su guadaña, con el propósito de llegar a la escuela y matar a quien pudiera, recibió antes el ánimo y la aprobación de aquellos que pertenecían a la misma red que él. ¿Sí vemos el problema de que el hombre necesita pertenecer? Por eso, más que nunca, nosotros tenemos el Evangelio como un tesoro preciado, con que debemos decirle a las personas que la verdadera pertenencia, la que importa, es pertenecer a Dios, es pertenecer al Creador. Dice un pasaje de la Biblia
aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Si yo no perteneciera a una familia porque mis padres me han rechazado, si yo no perteneciera a un grupo de amigos porque pienso diferente, soy raro y no me quieren, si soy tan feo que fuera verdad que las muchachas o los muchachos, en el caso de las mujeres, no me hacen caso, yo debo entender una cosa. El sentido de la existencia y la única base, el único fundamento de mi vida tiene que ser Dios. Tiene que ser el infinito, el absoluto. Todo lo demás no es absoluto. Todo lo demás no es infinito. Ninguna persona me puede hacer feliz, aunque los enamorados lo creen y dicen, yo te voy a hacer feliz. Mentira. Ningún ser finito puede hacer feliz a otro ser finito. Es que yo te necesito para ser feliz. Otra mentira. Para ser feliz o felices, solo hay una posibilidad: pertenecer a Dios. Y cuando pertenecemos a Dios podemos encontrar tal plenitud que entonces podemos brindar nuestro ser, podemos brindar el amor al otro, y no en la intención de que nosotros somos suficientes para crear la felicidad del otro, no. Pero sí porque desde ese amor que nos llena podemos entregar nuestro ser. Solo quiero contrastar la situación de millones de jóvenes hoy que quieren pertenecer a lo que sea, porque no conocen a Dios, con el gran privilegio que tenemos nosotros de saber, de haber decidido que pertenecemos a Dios. Dani hacía una pregunta muy interesante en la semana. Si entendí bien, decía, ¿pertenecemos a Dios desde que creímos o tenemos constantemente que decidir pertenecer a Dios? Bueno, pertenecemos a Dios desde el día en que creímos. A eso la Biblia le llama santificación. Recuerden que el apóstol Pablo, siempre que se dirige a los cristianos, les llama santos. Y cuando he preguntado quiénes son santos, bueno, ahora creo que ya lo entendemos y ya la mayoría levanta la mano, pero tal vez alguno se quede así en la duda de santo, pues como que esta semana no fui tan santo. Pero santo no quiere decir cuánto mereces tú acercarte a Dios. Santo, en otras palabras, quiere decir que perteneces a Dios. ¿Y desde qué momento perteneces a Dios? Desde el momento en que el Espíritu Santo te reveló que Dios te amaba, que Jesucristo había muerto por ti, que te ofrecía el perdón de los pecados. Cuando tú oíste esa buena noticia, oíste el Evangelio, y cuando el Espíritu Santo en tu corazón te invitó a responderle a Dios, en ese momento que tú dijiste sí, y que eso es la fe, en ese momento comenzamos a pertenecer a Dios. Le pertenecemos a Dios. Cuando Pablo dice al Dios al que pertenezco, podemos decir exactamente lo mismo. Y como comencé diciendo, en la tempestad o en la bonanza, le pertenecemos a Dios. Si hoy me despierto animado, emocionado, sintiendo que le pertenezco a Dios, efectivamente le pertenezco. Pero si hoy me levanté deprimido, dudoso y digo, no sé si le pertenezco a Dios, de todas maneras le pertenezco. Desde el día en que Jesucristo entró a vivir en mi corazón, yo le pertenezco a Dios, y no es un asunto de emociones, es un asunto de saber lo que Dios ha hecho, que Dios me ha santificado. Claro, ahora de lo que se trata es que día con día yo pueda vivir en la conciencia, en la
concordancia de saber que le pertenezco a Dios. No puedo decir palabras ofensivas, hirientes, ni soeces, si estoy consciente que mi boca le pertenece a Dios. Mis pies no pueden llevarme a donde no debo ir, porque le pertenezco a Dios, pero hace falta que yo recuerde cada día que le pertenezco a Dios. Mis manos no podrían hacer lo que no deben si cada momento voy asumiendo la profunda verdad que le pertenezco a Dios. Es decir, la santidad se vive cada día, no por lo que yo puedo alcanzar, sino a partir del fundamento de que Dios ya me ha santificado por gracia. No porque yo lo mereciera, solamente porque en su amor inmerecido, Él me hizo su propiedad. Eso quiere decir, me hizo santo, le pertenezco. Hasta que yo pueda decir, como el salmista llamado Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, refiriéndose a Dios, nada deseo en la tierra. Pues en ese viaje en barco, ese viaje tan accidentado, donde Pablo ha expresado claramente que le pertenece a Dios, el evangelista Lucas nos sigue narrando y cómo terminó ese viaje. No quiero dejar de mencionar que precisamente hoy, 12 de octubre, se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Y aunque las doctrinas, o más bien las ideologías, los dogmas supuestamente anticolonialistas, quisieran deplorar ese hecho, y en nuestra ciudad quitaron la estatua de Colón, que no tiene la culpa de nada, para poner un extraterrestre, hay que reconocer que este hombre tuvo también un viaje tremendamente accidentado de varios meses. Y que parte de los motivos de su viaje eran descubrir unas tierras donde el nuevo mundo pudiera comenzar, nuevo mundo entendido en sentido bíblico, donde los vicios y los pecados del viejo mundo fueran superados, en la esperanza de que las profecías de Isaías o de los Salmos o del Génesis o del Apocalipsis se cumplieran en una nueva tierra. Tan absurdo es ser un indigenista como un hispanista. El asunto es mucho más complejo. Por alguna parte hay que reconocer que como quiera que fuese, nos llegó una cultura relacionada con la Biblia que puso fin, entre otras cosas, a los 150,000 sacrificios humanos que cada año realizaban los aztecas. No hay que olvidar eso. Dejando de lado esta, ¿cómo se llaman los? Efeméride, esta efeméride, vamos al libro de los Hechos, allá en su capítulo 27, donde tenemos ya varias semanas de navegar con Pablo. Y así como Pablo no ha podido terminar su viaje, nosotros tampoco. Porque nos vamos imaginando y tratando de comprender todo aquello que pasó. Y dice el verso 25, después que Pablo les cuenta que el ángel le ha hablado, Dios le ha mandado un mensaje, Pablo les dice, Hechos 27-25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho.
Quisiera que pensemos primero que la exhortación de Pablo puede no haber sido recibida de buena manera. Como nosotros al leer esto ya sabemos que Pablo es San Pablo y que Dios le habló, ya no imaginamos el momento. Pero siempre hay que imaginar el momento. Los marineros deben haber menospreciado lo que Pablo decía. Han de haber dicho, estos calambres del estómago, de no haber comido y de tanto vomitar, ya están haciendo alucinar a este judío. Este esclavo que no sabe nada de navegación. ¿Qué pretende decirnos? Además, ¿cuál Dios? Los marineros tenían sus propios dioses y no conocían al Dios de Pablo. Pienso en la posibilidad de que la primera reacción de la tripulación, incluso de los soldados, quizá exceptuando un tanto al centurión que ya tenía cierta estima por Pablo, la mayoría debe haber menospreciado, no debe haber creído lo que Pablo decía. Y humanamente hablando tenían ciertas razones que acabo de mencionar. ¿Qué puede saber Pablo de navegación, de barcos, cuando ellos son curtidos marineros que han pasado tantas experiencias en las aguas, ¿no? Sin embargo, los marineros reconocen que están desorientados. Literal, o sea, no saben cuál es el oriente. ¿Se acuerdan que no hay sol? No hay estrellas. No hay manera de saber en dónde están, qué tan lejos o qué tan cerca pueda estar la costa de la tierra. ¿En qué mar están? Ni siquiera pueden saber en qué mar están. Esa es la condición de desesperación de los marineros. Así que Pablo no podría haber sabido más que ellos. Por eso insisto, cuando Pablo dice yo confío en Dios, para ellos eso podría haber tenido muy poco significado. Pero para nosotros debe tener mucho significado y ante todo un significado preciso. El título de la plática de hoy es ¿cómo puede caminar juntas la fe y la sabiduría? Fe y sabiduría. Y tratemos primero de definir qué es la fe, tan malentendida el día de hoy. Incluso a alguien podría parecerle extraño vincular la fe con la sabiduría, porque pues yo no necesito saber nada, solo necesito creer. Tú cree y olvídate, ¿no? Y tal vez alguien que busque la sabiduría, o más que la sabiduría, la erudición, tal vez diga, yo no necesito creer, necesito saber. No, las dos cosas van juntas. Primero, lo que no es la fe, que creo que ya debemos tener muy claro, la fe no es ingenuidad. La fe no es ingenuidad. La fe no es creer lo que nos digan. Porque a veces es más o menos fácil creer lo que nos digan, aunque sea absurdo. Porque sobre todo si lo dicen en la iglesia, uno supone, en ese deseo de buscar a Dios, de saber de su palabra, uno supone que el Señor que está ahí al frente con corbata no nos va a decir algo que no. Normalmente eso se supone, ¿no? De tal manera que pues hay una disposición a escuchar y aceptar lo que se nos dice. Y eso es correcto. Ojalá nuestro corazón siempre se enternezca con la palabra de Dios. Pero también tenemos la obligación, subrayo, la obligación de discernir, de escuchar críticamente lo que se dice y saber si es verdad
o no es verdad, si está en la Biblia o no está en la Biblia. Hace rato nos decía muy atinadamente Antonio que la responsabilidad de nuestro pecado es solamente nuestra. Así que cuando alguien nos predica que el problema del hombre es la cultura, o que el problema del hombre son las estructuras sociales, o que el problema del hombre es el pecado heredado, o las maldiciones generacionales, o los demonios de tal o cual nombre, está mintiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Cuando yo digo escuchar críticamente, significa comparar lo que escuchamos con la Biblia, lo diga quien lo diga. Así sea el apóstol, el profeta, el doctor en teología o su servidor, cualquiera. Por cierto, miren, esta agüita lo cura todo y se las voy a dar muy barata, pero nada más hay una, así que vamos a hacer una subasta. ¿Sí ven que eso sería ingenuidad? Si ustedes empezaran a pujar, yo ofrezco tanto, estarían mostrando que han confundido la fe con la ingenuidad. ¿Eh? La fe no es ingenuidad, la fe tampoco es imaginar que todo lo que deseo o necesito llegará. Ese es uno de los más graves malentendidos. Fe es que yo estoy enfermo, entonces yo voy a creer que voy a sanar. Y la fe tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? La fe no tiene poder, hermano. Es uno de los equívocos del mundo, ¿no? Hasta en libros no cristianos se habla de creer y a través de creer, de esa actitud positiva, atraer todo lo bueno para ti, para que el universo conspire a tu favor. La fe no tiene poder, solo Dios tiene poder. Acuérdense que estaremos insistiendo en ello. Entonces la fe, cuando es entendida como aceptar, imaginar, esperar el milagro que yo necesito, eso es un malentendido de la fe. Alguien me discutía y me reclamaba por qué yo no aceptaba que es suficiente tener fe para recibir el milagro. No es suficiente tener fe, porque la fe no es una fuerza mental que produce cosas. En fin, ¿qué es la fe? La fe es, en primer lugar, responder a aquello que Dios ha dicho. La fe es aceptar que si Dios ha dicho algo, yo lo asumo para mí. Y lo asumo y lo acepto de tal manera que la vida, la existencia, me va en ello. Eso es la fe verdadera. Algunos dicen que fe es confianza. Sí, pero el problema es que confianza quiere decir con fe. Entonces, confianza y fe no está definiendo nada. Pero bueno, fe es saber que cuando Dios nos habla, es fiel. Cumple. Siempre está allí para nosotros. Y por tanto nosotros debemos responder con nuestra entrega a esa palabra divina. La palabra fides, de donde viene fe, está traducida a su vez del Nuevo Testamento griego, donde dice pistis. Pistis era la anuencia de compromiso. Se usó incluso en otros contextos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, de fidelidad, de una amistad o de un matrimonio, que es una anuencia donde me comprometo. Me comprometo, valga la redundancia, con fidelidad. Eso es la fe. Así que
tenemos varias posibilidades aquí. Bueno, yo aquí apunté algunas cosas y cuando las apunté con tan fea letra, solo Dios y yo le entendíamos. Pero para hoy solo Dios le entiende. Voy a ver de qué me acuerdo. Que cuando la fe está esperando en Dios, no significa necesariamente que nuestro problema se va a resolver. Suena fuerte, ¿no? Suena casi a incredulidad. No es que nuestro problema se va a resolver. No, miren, hay varias opciones. Primera, lo que más me importa es la voluntad de Dios, ¿no? Así que podría ser que Dios responda lo que yo quiero o que no responda lo que yo quiero. Podría ser que mi problema se resuelva o que no se resuelva. Que me salve la vida o que no me salve la vida. La fe no es una garantía de que voy a obtener lo que yo creo que es mejor. La fe no es la respuesta a una promesa de que yo voy a tener todo lo que necesito y todo lo que quiero. La fe en su sentido profundo es la certeza, la determinación de saber que Dios está conmigo, pase lo que pase. Por eso es que de manera frecuente citamos Romanos 8, cuando dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Y Pablo sigue enlistando, no de manera exhaustiva, pero sí de manera que quede claro, que nada puede apartarnos del amor de Dios. Nada. Y la fe es esa certeza. La fe es esa certeza. No en las circunstancias, no en la solución de mis problemas. Así que es posible que Pablo se hubiese hundido. Era posible. Pero, ¿cómo? Si Dios iba con él, ¿se pudo haber hundido? Pongámoslo más cerca de nosotros. ¿Es posible que si yo voy manejando choque? Sí. Pero si yo soy hijo de Dios. Pero si soy el pastor y iba yo a predicar a una iglesia, ¿cómo Dios va a permitir que choque? ¿Es posible o no es posible? Sí. Es posible. Y es posible que Pablo, si naufraga, muera o se salve o no. Hay muchas posibilidades. Acuérdese de los amigos de Daniel en Babilonia, amenazados de ser arrojados al horno de fuego. ¿Qué contestan ellos? ¿Sí se oye allá atrás? Es que al principio del culto me senté allá atrás y están bien cómodos los asientos para dormir, entonces quería yo saber. ¿Sí están conmigo allá atrás? Ok. Le dicen los jóvenes, fieles a Dios, al rey Nabucodonosor, ¿sabe, oh rey, que no adoraremos tu estatua? Y si nos echas al horno, ¿nuestro Dios nos librará? Posibilidad 1. Y si nuestro Dios no nos librare, no importa, de todas maneras no vamos a adorar a otro Dios. Posibilidad 2, ¿no? Siempre hay esas posibilidades. Que Dios diga un sí a lo que yo quisiera o me diga un no. Pero independientemente de eso, yo sé que Dios está conmigo. Sé que le pertenezco. Y la fe, repito, es esa certeza. Bien, entonces, en el verso 26, dice Pablo, con todo, es necesario que demos en alguna isla.
O sea, Pablo saca la conclusión lógica de lo que Dios le ha prometido. Si Dios me ha dicho que por causa mía ninguno de ustedes va a morir, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y que hablamos de cómo Dios, por causa nuestra, puede bendecir a todas las personas que nos rodean. ¿Sí lo recuerda? Entonces Pablo concluye lógicamente, si Dios ha dicho que nadie va a morir, entonces tenemos que arribar a alguna parte. Entonces despreocúpense. Y cuando empezamos a conectar lo que Dios ha dicho con la lógica y de ahí en adelante, entonces lo que debemos hacer, estamos hablando ya del vínculo fe-sabiduría. Hay varios casos en la Biblia, miren. Por ejemplo, Abraham. Dios le dijo una promesa a Abraham. Abraham, vas a tener un hijo. Y ustedes saben que para Abraham era prácticamente imposible, ¿no? No voy a contar la historia que ustedes saben perfectamente. Lo importante es que cuando Dios le prometió eso, Abraham dijo sí. Abraham ya no miró a la tempestad, a la imposibilidad, sino a la promesa de Dios. La diferencia puede ser sutil con aquellos que reverencian o que ponen fe en la fe. ¿En qué está la diferencia? El que pone su fe en la fe dice, no, yo tengo fe que esto va a pasar y como yo tengo fe va a pasar. Ahí no hay promesa de Dios. ¿Ves? Para que yo pueda saber que algo va a pasar, aunque las circunstancias me sean adversas, tengo que tener primero la palabra de Dios. Si Dios no me ha dicho, entonces no. Y Dios me lo tiene que decir de manera personal. No se trata de tomar una promesa cualquiera de la Biblia, porque las promesas que están en la Biblia son condicionales a ciertos grupos, a ciertas épocas, a ciertas personas, a ciertas circunstancias, que no necesariamente son las mías. Así que sería errado decir, Dios, aquí hay una promesa, y como aquí prometiste, yo reclamo esa promesa, te exijo esa promesa. Así como cuando le reclamamos a alguien con una cláusula de un contrato en la mano, ¿no? Ahora me cumples, Dios, ¿no? Que fue lo que Jesús no quiso hacer en el desierto, ¿se acuerdan? Para que yo pueda tener fe en el sentido de seguir en la certeza de que algo Dios me ha prometido, necesita realmente Dios haberme hablado. Bueno, entonces Dios le dijo a Abraham, en el hijo que te voy a dar, vas a tener nietos, bisnietos y muchísimos descendientes. Aquel hijo llegó y cuando creció, Dios le dijo, mata a tu hijo. Entonces Abraham dijo, bueno, tengo que obedecer a Dios. Pero hay una contradicción, hay un absurdo aquí. Si Dios me prometió que a través de este hijo llamado Isaac, Dios me va a dar muchos descendientes y yo lo mato, ¿cómo va a poder ser eso posible? La carta a los Hebreos nos dice que entonces Abraham, ante ese absurdo, ante esa imposibilidad, decidió obedecer a Dios por la fe. Porque la fe implicaba entonces también una lógica. Si Dios me prometió que en este hijo voy a tener nietos, bisnietos, tataranietos y demás, y yo lo mato, porque eso es algo que Él también me pidió, conclusión lógica, lo va a resucitar. Lo dice Hebreos 11, no lo digo yo. ¿Sí ve que cuando
el asunto es adverso, pero hay una palabra de Dios, tenemos que ver la manera prudente de obrar. Cuando nosotros andamos a la casa de promesas, casa con Z, ¿no? Andamos cazando promesas. Hasta nos compramos la Biblia de promesas, que las trae en colores. Y a veces estamos esperando el cumplimiento de aquellas promesas más materiales, más atractivas. Es que Dios prometió, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te tocará a ti. Ah, qué bonita promesa, ¿no? Ni peste tocará tu morada. Pues ya ni cucarachas debería de haber aquí en mi casa, ¿no? Y puras promesas de riqueza, de bienestar, de protección. Pero nos olvidamos de la promesa más importante de todas. Y para mí la promesa más importante de todas es que Dios prometió a Él mismo. Dios se prometió a sí mismo. Comprender que el Evangelio es el anuncio de la autodonación divina. Dios se ha dado a nosotros. El amor de Dios es la entrega total de Dios a nosotros. Por tanto, la promesa y el mayor tesoro y el mayor anhelo, y si cabe aquí la palabra codiciar, lo único que yo debería codiciar es a Dios, la persona de Dios. Cuando alguien está distraído en promesas secundarias, relativas, materiales, no ha comprendido todavía. Cuando alguien dice, no, es que yo tengo que ser rico porque Dios le prometió a Abraham riquezas, entonces nos manifiesta que todavía tiene un corazón codicioso. Pablo no está esperando primeramente promesas temporales, promesas relativas. ¿Ustedes creen que el corazón de Pablo estaba anhelante por sobre todas las cosas de que Dios le prometiera que no se iba a ahogar en ese viaje? Eso no era lo que más le importaba a Pablo. Podríamos decir que al final Pablo murió. Miren la contradicción aparente. Dios le está diciendo a Pablo, no morirás en este naufragio. Incluso ninguno de los que te acompaña morirá. Sin embargo, 2, 3 años después, murió. Decía yo hace rato, que Dios me diga que no voy a morir en esta circunstancia no quiere decir que no me voy a morir dentro de un mes o dentro de un año, porque la promesa que más me interesa es Él. Porque la promesa que más le interesaba a Pablo y la que más le interesaba a Abraham era la resurrección, en donde vamos a poder encontrarnos con esa autodonación divina, donde efectivamente Dios se nos entrega de manera absoluta. Es difícil pensar cuando estamos en estas pruebas que a Dios no le importa en primer lugar resolver el problema. Insisto que esta palabra puede parecer a veces medio escandalosa, ¿no? Porque la mayoría de la gente va a la iglesia para ver que Dios le resuelva su problema, ¿no? Y cuando el pastor dice que a Dios no le interesa resolver tu problema, dice, ¿para qué vine? Es más, ¿para qué doy mi ofrenda? A Dios le interesa una relación conmigo, una relación de entrega mutua, de entrega total. Así que Pablo acepta el regalo de Dios de que no va a morir en ese momento porque tiene todavía una tarea. Tiene que presentar el Evangelio ante el emperador y la corte imperial en Roma.
Pero Pablo no le tiene miedo a la muerte. Ya le había escrito a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son palabras difíciles de pronunciar en carne propia, ¿no? Decir: para mí el morir es ganancia. En el verso 27, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. El griego dice: estaban en el Adria, pero eso lo supieron después, ¿eh? En ese momento todo está oscuro y no saben ni dónde está. Pablo a posteriori le está diciendo: estábamos en el mar Adriático. Y aunque en versos anteriores dijo que perdieron la cuenta, o simplemente dice muchos días sin ver el sol ni las estrellas, ahora dice de manera puntual: la 14ª noche, en un mar absolutamente oscuro. Los marineros perciben, la expresión griega es muy curiosa, que la tierra se acercaba. Nosotros diríamos al revés, ¿no? Claro. Nos acercamos a tierra, pero los marineros decían así: la tierra se acerca. Y cuando percibieron eso, no dice exactamente por qué. Dice el verso 28 que echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Diríamos que la sonda consiste en una cuerda larga con nudos en cada cierto espacio y al final una plomada para que se hunda. Eso sirve para medir la profundidad en la que estamos navegando. Entonces, cuando ellos perciben que puede haber tierra cerca, echan la sonda que mide 20 brazas. Una braza o caña es equivalente a 1,85 metros. Eso quiere decir que descubrieron que el fondo del mar sobre el que estaban se encontraba 37 metros abajo. Todavía podían navegar, pero había que estar muy atentos. Un poquito más adelante, 5 minutos, 10 minutos, media hora, no lo dice, pero poco más adelante, vuelven a echar la sonda y se encuentran que solamente ahora son 15 brazas, es decir, 27 metros. En poco espacio hay 10 metros menos de profundidad. Digamos que el casco de un barco que tiene varios metros hacia abajo necesitaba cierta cantidad o cierta distancia del fondo para no encallar, es decir, para no atorarse en un banco de arena, o peor, para no chocar con las piedras. Así que en cuanto ellos se dan cuenta que la profundidad está siendo cada vez menos, de manera rápida, deciden, según el verso 29, temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. Si el barco rápidamente navega con menos profundidad cada vez, significa que efectivamente sí están muy cerca de tierra, pero como todo está oscuro, no saben a dónde puedan llegar y lo más probable es que lleguen a unas piedras, ¿no? Todos conocemos orilla del mar y esas orillas rocosas, donde el barco, entre el empuje de las olas y del viento, al chocar con la roca se hubiera despedazado y por supuesto ellos hubieran muerto. Entonces deciden echar las anclas. Todos conocemos las anclas, ¿no? Una especie de ganchos
de metal que lanzaron por la popa, es decir, la parte posterior del barco. Si imaginamos el barco a lo largo, la proa es la parte delantera y la popa es la parte trasera. Me hubiera tirado el banco, ¿verdad, Connie? El barco. A ver si el otro domingo les presento el barco. 4 anclas por la popa. Dijeron, más vale que esperemos a que amanezca, o tal vez ni siquiera que amanezca, que pase un día, otros 2 días, 3 días, hasta que haya claridad y sepamos qué tan lejos estamos de la tierra y si no es un lugar peligroso para estrellarnos contra las rocas. Y entonces dice, ansiaban que se hiciese de día. Y es que cuando estamos en problemas, ¿qué es lo que más ansiamos? Que ya se acaben los problemas, ¿no? Yo recuerdo un salmo que dice, como el centinela a la mañana, así mi alma espera al Señor. En las noches frías, oscuras, por ahí andaba David, ¿no? ¿Dónde está David? Acá, ahí está David, que le ha tocado hacer guardias en las noches, con todo el frío, la oscuridad. Uno que anhela, que ya amaneciera. Así también en nuestros problemas, ¿no? Pero aunque no amaneciera, aunque todavía estemos en plena tempestad, hay que mantener el recuerdo. Le pertenezco a Dios. ¿Sí? Le pertenezco a Dios. Pase lo que pase. Bueno, el problema sigue. El verso 30 nos cuenta. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Ese Lucas es medio complicado, ¿verdad? Bueno, lo que nos está diciendo es que los marineros dicen, este barco ha sido azotado por el viento y las olas 15 días. Eso significa que ya no aguanta mucho, que en cualquier momento se desarma. Y si se desarma donde estamos muy lejos de las costas, nos vamos a morir todos. Esa es su gran preocupación. Entonces dicen, mira, vamos a bajar el esquife. ¿Se acuerdan que es la lancha de desembarque? Vamos a bajar la lancha de desembarque que requiere menos profundidad, nos acercamos a tierra y nos salvamos. Y aquí que se quede el capitán, los soldados y los presos y ese señor que dice que su ángel, que es su Dios, que no sé qué. ¿No? Pero ¿cómo vamos a abandonarlo sin que se den cuenta? Pues vamos a decir que tenemos que echar las anclas de proa. Imagínense el barco anclado de un solo lado. Se va para todas partes, ¿no? Entonces se necesita fijar con las otras anclas de la parte delantera, pero esas anclas deben ser tensadas con las cuerdas lo más lejos posible del barco para que efectivamente no se mueva. Y entonces con ese pretexto dicen, vamos a bajar la lancha porque vamos a poner las anclas. Pero su plan era otro, ¿no? ¿Ya me expliqué? Sí. Bueno, esto me hace pensar varias cosas, ¿no? Primero, digo, la duda de ellos es si soportará el casco el embate de las olas o ya no va a soportar más. Lo más seguro es irse a tierra. El plan de los marineros es salvarse ellos en una actitud egoísta. Tenemos que reconocer primero las motivaciones de nosotros cuando hacemos algo. Nosotros mismos, Engañoso es el corazón del hombre, dice el profeta. Nosotros mismos tenemos que analizarnos profundamente porque a veces ni siquiera somos conscientes de que nuestras motivaciones no son limpias, de que nuestros motivos son espurios, ¿no?
Hay que ser cuidadosos, pero también hay que discernir las motivaciones de los demás con esas propuestas tan maravillosas que nos hacen, con esos contratos que nos ofrecen, con esos productos que nos venden, con esas doctrinas que nos predican. Hay que cuidar las motivaciones. El problema de esa actitud egoísta es que los marineros no escucharon la voz de Dios. No creyeron la voz de Dios. Y ya dije, tal vez con cierta razón, a ese Dios ni lo conocen, ¿no? Pero el problema de no escuchar la voz de Dios es que queremos resolver los problemas a nuestra manera. Los creyentes y los no creyentes. También los creyentes. Volvamos al caso de Abraham. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y entonces Abraham, pues, muy contento, esperó algunos días y tal vez volteaba a ver a Sara, sin reclamos, por supuesto, pero quería ver el embarazo, ¿no? Pero no lo veía. Y pasaron meses, tal vez 1 año, 2 años, 5 años, y Abraham dijo, pues sí creo lo que Dios me dijo, pero yo creo que no lo entendí bien. Yo seguramente tengo que hacer algo para ayudarle a Dios. Decía Toño hace rato, ¿no? Las herejías que hoy se predican, que Dios pone el 60% y tú el 40%. Hay que ayudarle a Dios. Total, que Abraham le ayudó a Dios. Ese es un error, ¿no? También David y los israelitas quisieron hacer las cosas a su manera. Ahora estoy hablando de cuando nosotros queremos resolver los problemas a nuestra manera. David dijo, el arca de Dios no debería estar por allá en el santuario de Silo, hay que traerla a la ciudad de Jerusalén que acabo de conquistar. Aquí va a ser la capital y aquí debería de estar el arca de la alianza. Y decide traer el arca de la alianza, la ponen en un carro nuevo y viene una peregrinación, una caravana de personas ofreciendo sacrificios, alabando a Dios, tocando instrumentos, danzando. Y uno diría, bueno, suficiente, ¿no? Traen un objeto santo y la alabanza atrae la presencia divina, ¿qué no? Y la danza es profética, ¿no? Bueno, pues con todo eso, un sacerdote, cuando iban por un camino así como las calles de la Ciudad de México, en un bache, se quiso caer el arca y el sacerdote pues la detiene con absolutamente buena intención. ¿Qué sucede? Cae muerto. Esto es desconcertante. ¿Cómo es que Dios mata a un siervo suyo que tiene buenas intenciones e interrumpe una peregrinación de adoración, de fervor, donde había sacrificios y donde el propio David también tenía las mejores intenciones? ¿Cómo? Porque la sinceridad y las intenciones son solo el primer paso. Por supuesto, un paso indispensable, que no debe ser soslayado. Pero eso no significa que por tener las mejores intenciones, yo pueda resolver los problemas como yo creo que se deben de resolver. Yo debo buscar la guía del Espíritu, buscar la voluntad de Dios, entender lo que la Biblia dice, para saber cuál es la manera de Dios para resolver los problemas. Resolverlos como yo creo en mi propia prudencia, diría Proverbios, solo me traerá nuevos problemas. Necesito saber escuchar, saber esperar, saber buscar el rostro de Dios, para que Dios resuelva los problemas, para que Dios me diga lo que tengo que hacer. ¿No soy acaso su siervo?
¿No ser cristiano significa que Él es el Señor? Diríamos que David quiso hacer las cosas al estilo filisteo, porque los filisteos se habían robado el arca tiempo antes. Y cuando los filisteos devolvieron el arca a los israelitas, la enviaron en un carro nuevo, jalado por vacas. Así que cuando David, un tiempo después, decidió nuevamente trasladar el arca, lo hizo como los filisteos lo habían hecho. Dios no había dicho así. Dios había dado otras instrucciones. El arca tiene unos aros en cada esquina. Por esos aros se pasaban unas barras y con esas barras se llevaba en hombros, ¿no? No se llevaba en un carro. Entonces hay dos maneras de hacer las cosas. La manera en que Dios dijo y la manera en que los filisteos acostumbran. Tristemente, muchísimos cristianos vivimos vidas filisteas, ¿no? No tengo nada contra los filisteos reales de carne y hueso. Dios ama a todos los seres humanos. Aquí son un símbolo del que no conoce a Dios, ¿no? En mi manera de pensar, de resolver, de reaccionar, de aceptar gustos, opiniones, modas, preferencias, hago lo que todo el mundo hace. Esa es la manera filistea. Por más sincero que yo sea, por más buenos deseos que yo tenga, Dios no puede bendecir las cosas que yo haga a la manera filistea. Dios solamente puede bendecir aquello que Él me ha dicho. No puedo yo decir, Señor, estos son mis problemas, estos son mis planes, estas son mis preocupaciones, bendíceme. Porque Dios no está allí para bendecirme cuando yo se lo pida y como yo quiera. Ni nosotros tampoco podemos pensar la bendición como una especie de magia, ¿no? Si yo al despedirnos esta tarde yo les dijera, hermanos, los bendigo, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién soy yo o qué poder tengo o qué significaría que los bendigo? O sea, ¿qué va a pasar cuando yo digo los bendigo? ¿Van a llegar más rápido a su casa? ¿Les van a dar más barata la comida? ¿Qué va a pasar? Lo que nosotros hacemos es implorar la bendición de Dios. Pero Dios sí sabe lo que necesito. Dios sí sabe lo que me conviene. Dios sí sabe, por supuesto, lo que Él ha deparado para mí. ¿Sí? Así que no tengamos la actitud de los marineros de hacer las cosas como quiero, como acostumbro, como el mundo las resuelve. También Pedro, una vez Jesús les platica a sus discípulos, vamos a Jerusalén, allí me van a matar. Pedro se preocupa, y yo creo que sinceramente, a ver, Señor, nuestra campaña evangelística va viento en popa. Cada vez hay más ofrendas de las hermanas que apoyan. Sí, dice que las mujeres apoyaban, ¿no? Cada vez más gente te sigue. Pero mira, vas directo a ser el rey de los judíos. ¿Cómo que vamos a Jerusalén a que te maten? No. Señor, te falta visión. Te voy a llevar con Cash Luna para que te explique un poquito, ¿no? Es aquella ocasión en que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y no es que Pedro estuviera endemoniado, no saque conclusiones incorrectas exegéticamente hablando. Se lo dice porque añade, no piensas como Dios quiere, sino como la gente piensa. ¿No? ¿Quieres resolver los problemas? ¿Quieres hacer los planes, los proyectos como la gente los hace? Hazlos como Dios quiere.
no como la gente los hace. Voy a cerrar con esto. La actitud de los marineros fue discernida o conocida por Pablo. ¿De qué manera exactamente? Lucas no lo dice. Lo cierto es que la actitud, el plan de los marineros, el plan tramposo, egoísta, fue conocido por Pablo. El cristiano sabio tiene fe y debe caminar con sabiduría. Ese es nuestro tema, ¿no? 2 pasajes solamente. En Mateo 10:16, dice Jesús: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús nos está pidiendo que seamos sabios, prudentes. Es lo mismo, ¿sí? Sabios o prudentes, como las serpientes. La serpiente es callada, es discreta, espera el momento oportuno. Es astuta, ¿no? Así debemos ser los cristianos. ¿Por qué? Aquí dice la razón. Porque estamos en medio de lobos. A veces somos muy confiados. Uno de mis innumerables defectos es ser muy confiado. Se me olvida este versículo. Estamos en medio de lobos. Así que aunque en donde usted se desenvuelve, escuela, trabajo, vecindario, familia, usted ve a sus compañeros muy decentes, muy bien peinados, muy amables, tiene que reconocer el lobo que hay detrás. Estamos en medio de lobos. A veces eso es más evidente, ¿no? Como en la política. Pero no siempre es tan evidente. Debemos ser prudentes, sabios en nuestro caminar. Lo que se completa con otro pensamiento que está en Juan capítulo 2. Hablando también de Jesús. Dice el verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Eran creyentes, seguían a Jesús porque había milagros, eran personas emocionadas, fervorosas, parecían adeptos prometedores del grupo de discípulos. Pero Jesús, verso 24, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Fuerte palabra, ¿no? Aunque eran personas que seguro cantaban muy emocionados, Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. El cristiano no puede caminar en ingenuidad. Alerta. Sabemos lo que hay en el corazón de los hombres. Las actitudes egoístas de los hombres. Andemos con cuidado. Andemos con prudencia. No vamos a seguir. ¿Qué pasó después? Venga el próximo domingo. Pero hermanos, acuérdese, le pertenecemos a Dios. La fe es la certeza de ser suyos, de que está siempre con nosotros. A veces nos responderá como queremos, a veces no. Depende del tiempo. Pablo no moriría en ese tiempo, pero sí en otro tiempo. Pero somos de Él. La fe es esperar en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias más adversas. Y a partir de las promesas de Dios, debemos actuar lógicamente, con base en esas promesas. Sacar las conclusiones correctas, hacer las cosas a la manera de Dios y sin confiar 100% en las personas
porque sabemos que puede haber motivos ocultos. No sé, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí.